Tras declarar el estado de emergencia en México por la COVID-19, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que los trabajadores deberán recibir su salario completo o el empleador podría ser demandado. Sin embargo, algunos juristas, en medio de esta complicada coyuntura, manifiestan que podría existir un vacío legal que dejaría a millones de mexicanos desempleados después del 30 de abril. Nuestro corresponsal en la capital mexicana, Juan Carlos Aguirre, nos amplía esta información. Para quienes... El gobierno de Andrés Manuel López Obrador apela a la solidaridad de las empresas para sortear la contingencia impuesta por el nuevo coronavirus, luego de ordenar la suspensión de actividades laborales no esenciales hasta nuevo aviso para evitar más contagios. Dicha medida afecta al empresariado sin importar su capacidad de resistencia económica, al no poder producir o abrir sus locales, pero sí tener que pagar salarios a los trabajadores. No va a haber condonación de impuestos. No va a haber rescate a grandes empresas, bancos, no va a haber rescate en general. El rescate es al pueblo de México. Pues en el fondo no es un enfoque social, es más bien libertario. Es decir, es más allá de lo neoliberal decir, la empresa que no pueda sobrevivir, pues que se hunda. Es casi el mensaje que está mandando. Desde el sector empresarial calculan que el Producto Interno Bruto de México podría caer entre un 7 y 10%, llevando al desempleo a más de 1 millón de trabajadores en puestos formales. En un comunicado enviado por el Consejo Coordinador Empresarial, se asegura que se entregó al Ejecutivo un plan para preservar el empleo de más de 36 millones de mexicanos que operan en la pequeña y mediana empresa. Sin embargo, consideran que la respuesta por parte de López Obrador es insuficiente ante la severa crisis que se avecina. ¿Esto qué quiere decir? Que obviamente no hay incentivos económicos para que de alguna manera se regenere esa actividad productiva y generación propiamente de la economía interna en cuanto a reactivación de salarios, trabajos propiamente de la economía, tanto la formal como la informal. Otro debate que se ha generado en el ámbito laboral aborda los términos legales. Abogados afirman que no es lo mismo hablar de una emergencia sanitaria, como ha sido anunciada por el gobierno federal, a decretar una contingencia sanitaria donde se establece una suspensión de relaciones de trabajo en la que el empleado tiene derecho a ganar un salario mínimo durante los próximos 30 días, independientemente de su sueldo real. La secretaria del Trabajo y el subsecretario de Salud hicieron también una declaración al respecto, indicando que lo que tenía que hacerse es pagar el salario completo los patrones a los trabajadores por este periodo que estableció el acuerdo que ordenó la suspensión de las labores a las empresas que no son consideradas de una actividad necesaria para poder contravenir o atender el COVID. Destacan que aquí se generan dos problemas. El primero es si las empresas grandes o las pymes están en capacidad de afrontar esos pagos. Y el segundo, ¿qué pasará después de 30 días si es preciso extender el aislamiento social o declarar la fase 3 de propagación por la COVID-19? Podríamos entender que si llegamos al día 31 y la contingencia continúa, pues entonces el patrón tendría que dejar de pagar salario, ¿no? Podemos llegar a esa situación que será materia evidentemente de interpretación. Y como se piensa desde el gobierno, desde AMLO, que va a durar poco, las medidas por el momento son superficiales. Las leyes están puestas, son muy buenas. Aquí la característica que proponemos es propiamente incentivar la inversión, tanto nacional como internacional, y obviamente la disminución propiamente en impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. Cuidamos muy detalladamente el momento de implantar estas medidas para no hacerlas anticipadamente, hacerlas en el momento en que son más útiles y hacerlas por el tiempo indispensable en que se requiere. Mientras el Ejecutivo insiste en que las empresas de producción no esenciales deben paralizar sus actividades hasta nuevo aviso, algunos abogados recuerdan al mandatario que el gobierno nacional tiene la responsabilidad de reactivar la economía según ordena el artículo 25 y 26 constitucional. De no generar espacios incluyentes, el país podría entrar en un estancamiento por los próximos 3 o 4 meses. Un diálogo tripartito es necesario entre el gobierno, empleadores y empleados si se quieren evitar despidos masivos y la temida recesión económica. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en español, Ciudad de México.